En el mensaje de hoy vamos a estar hablando de el poder de la fe. Es el título del mensaje en este día. El texto que vamos a estar leyendo va a estar en Hebreos capítulo 4, verso 12. Si todos tienen su Biblia, la pueden ir abriendo allí. Mientras inclinamos nuestro rostro, les pido que se unan conmigo, que oremos y que pidamos la dirección de Dios para que sea Él, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en todo lo que hagamos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Te damos gracias por el honor que me permites a mí de compartir tu palabra con tu pueblo, con tus hijos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en este día, que podamos estar atentos con nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra. Y que podamos, Señor, ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Allí en el libro de Hebreos vamos a leer en el capítulo 4, verso 12, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos saben eso? Que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense el poder que tiene la palabra, que parte el espíritu, el alma, penetra, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Amén. Todos sabemos, como el título dice allí, el poder de la fe. A estas alturas de nuestro caminar cristiano, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, los que acaban de empezar y los que aún no conocen, este mensaje es importante para cada uno de nosotros. No importa el tiempo, no importa si no conocemos mucho, pero la fe es algo que es una base en el caminar cristiano, nuestra fe. La fe en Cristo, la fe en Dios, no es algo que podemos conseguir así fácilmente, no es algo que lo adquirimos en nuestras fuerzas humanas. La fe, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 17, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no es algo que podemos comprar, no es como decirle a su niño: ve a la tienda y tráeme una libra de fe. No la podemos conseguir así de fácil. La fe no es algo que nos podemos esforzar físicamente o mental y concentrarnos y decir: quiero tener fe, quiero más fe. Así no podemos conseguir la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace crecer en la fe. Muchas veces nosotros no tenemos fe y decimos: pues yo no creo esto, yo no creo lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la hemos entendido, no la hemos leído, no la hemos estudiado. Por eso es que no creemos, no tenemos fe. Al leer la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para eso necesitamos dedicar tiempo a disponernos a una rutina de un día, 2 días, 3 días o diario, depende de la situación de cada uno, de dedicar tiempo a leer la Escritura, a conocer más de Dios, a orar, y a través de eso nuestra fe va a crecer. Entonces la fe es algo que quiere decir que tenemos que depender completamente en Dios, y no podemos forzarlo o ganarla, adquirirla en nuestras propias fuerzas, en nuestro esfuerzo humano. La fe es algo que viene solamente a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la base de nuestra fe, creer que que Cristo vino aquí a este mundo a morir por nosotros, y allí debe de estar fundada nuestra fe, no en el poder humano, no en las obras humanas que podamos hacer, sino en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, verso 4, Pablo nos muestra aquí cómo él está interesado en que los corintios, en que la iglesia aprendan a basar su fe en el poder de Dios,
no en las fuerzas humanas, no en el hombre, no en los líderes. Y dice ahí 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire en qué está basado el apóstol Pablo. Dice: ni mi predicación fue tan elocuente, no fue eso lo que hizo el cambio, no fue la manera en que yo exponía la palabra de Dios, no es basada en mi conocimiento, en mi sabiduría, sino en qué, en el Espíritu y en el poder de Dios. Sigue diciendo en el verso 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde? En el poder de Dios. Ahí es donde debemos basar nuestra fe, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Si usted está basando su fe en cosas que, ritos o tradiciones o cosas que antes practicábamos para adquirir fe, estamos equivocados. Tenemos que ir a la palabra de Dios y decir: Señor, yo quiero tener fe, pero a través de tu palabra. Es muy importante que entendamos esto. La fe debe estar basada en el poder de Dios. Dios trabaja en diferentes maneras en cada uno de nosotros. Muchas veces se cometen errores en las iglesias de invitar personas, y es bueno, no quiero que me malinterprete, de traer personas que den un testimonio, pero un testimonio de 3, 5 minutos donde pueden compartir con nosotros las cosas buenas, las cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas. Pero el hecho de cambiar un testimonio que se lleva 30, 40 minutos y quitar la palabra de Dios y decir: pues ¿sabes qué? Ahora no tenemos servicio, ahora no tenemos un sermón porque ya tuvimos un testimonio, y pues para el otro domingo tendremos la palabra de Dios, el mensaje. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque esa fe que este hermano o hermana viene a compartir es bueno, pero no debe de cambiar la palabra de Dios por ese testimonio. Un testimonio de 5 minutos es correcto, y ahí nuestra fe se motiva, nos animamos, porque dice: bueno, pues creemos en un Dios vivo, y lo que Dios hizo en él también puede hacer en mí en otra área, no específicamente tiene que ser en lo mismo. Pero hay muchas maneras que Dios trabaja, depende de la situación de cada uno de nosotros, es como Dios va a obrar de acuerdo a la necesidad, a la situación que cada uno tenemos. Entonces vemos que hay diferencia en la palabra de Dios. Tenemos que entender, cuando la palabra de Dios habla acerca de la palabra, en el idioma español no vemos mucha diferencia. En el idioma en español, en nuestro lenguaje, vemos en la Biblia la palabra y muchas veces pensamos que es lo mismo, que significa lo mismo, pero no. Tenemos que entender que hay una pequeña diferencia en el idioma donde la palabra de Dios fue escrita. Y no quiero entrar muy profundo en teología, en palabras griegas y todo eso, pero sí, yo creo que muchos de ustedes han escuchado que en el griego hay 2 palabras que definen la palabra. Una de ellas es el logos y la otra es rema. ¿Cuántos han escuchado estas definiciones? Amén. En el idioma griego pues tienen una pequeña diferencia en el significado. Cuando hablamos de la palabra logos, que se refiere a la palabra en la Biblia, pues habla de lo que es toda la Biblia, lo que todos ustedes conocen, la palabra de Dios, los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero la palabra rema se refiere cuando esa misma palabra en la Biblia, en algún momento específico, en algún texto bíblico específico, nos habla directamente a nosotros, la palabra de Dios. Entonces hay una pequeña diferencia y esto es lo que debemos de entender, que muchas veces no podemos confundir la Biblia, la palabra de Dios, por lo que nosotros creemos, y a veces se causan confusiones. Pero ahí en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, verso 12, allí vamos a ver la palabra, como dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí dice la palabra, pero se refiere a logos, a lo que es la Biblia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Lo que es la Biblia. En griego, pues la palabra
Logos es el mensaje de la palabra de Dios, es toda la escritura, toda la Biblia. Y rema es un evento que acontece en la vida personal de alguien, cuando Dios le habla directamente a alguien. Y aquí en Hebreos capítulo 4, pues vemos que logos es hablando de la palabra, de la Biblia. Hay una pequeña diferencia allí. En Efesios capítulo 6, verso 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, otra vez dice ahí, la palabra de Dios. Vemos que en los dos textos se usa la palabra, pero no significan lo mismo, no se usa con el mismo propósito, con el mismo sentido. La palabra en Efesios 6, 17 es la palabra rema, es con un motivo, con una idea específica. No se refiere a toda la escritura. En este caso dice que debemos de usar la palabra de Dios en la lucha espiritual, en una guerra espiritual que tenemos. Todos tenemos luchas espirituales, y en esta ocasión ahí es a lo que se refiere la palabra. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, para hacer guerra a las luchas espirituales que tenemos. Amén. Entonces vemos un ejemplo de la palabra rema. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 14, verso 28. Ustedes conocen la historia cuando estaban los discípulos en una barca en el mar y había una tempestad y estaban solos, tenían miedo, tenían temor, y de repente Jesús los alcanzó, pero Él vino caminando sobre las aguas. Y todos se asustaron, los discípulos estaban asustados diciendo: ¿será un fantasma? Y miraban la figura de Jesús, pero no estaban seguros si era Jesús o era un fantasma. Y Pedro tomó decisión de preguntar y averiguar si realmente era Jesús. Y dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedro hasta condicionó a nuestro Señor Jesús: si eres tú, manda que yo vaya, pero caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús le respondió y le dijo: ven. Mire ahí la diferencia. Esa palabra, cuando Jesús le dice a Pedro: ven, Jesús le estaba hablando directamente a él. Ahí está una palabra rema, cuando Dios nos habla directamente. Había más discípulos, había más compañeros con Pedro, pero los demás no fueron. Los demás no dijeron: nos está diciendo que vayamos, sino que la palabra era específicamente para Pedro, porque Pedro fue el que preguntó. Entonces Jesús le dice a él: ven. Entonces la palabra que Jesús le dijo era una palabra rema, donde Jesús le hablaba específicamente a él. La palabra ven solamente era para él, no para los demás. Otro ejemplo donde vemos la palabra rema, que es la palabra de Dios, pero en una forma directa. Todos ustedes han oído la historia de María cuando engendró, fue llena del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo dio a luz a Jesús. Pero antes de eso vino un ángel del cielo y habló a María. Y dice, han oído la historia allí en Mateo, en Lucas, y dice en Lucas capítulo 1, verso 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí vemos otra vez palabra, la palabra rema en el hecho de que le está hablando directamente a María. No todas las mujeres, no todas las señoritas de ese tiempo salieron embarazadas, no todas recibieron esa palabra de Dios. Era directamente para María. Le estaba hablando en una situación, con un plan que él tenía, para que a través de María, la Virgen, Jesús pudiera venir a cumplir el plan, el propósito al cual había sido él enviado, al cual tenía él que venir aquí a este mundo. Entonces la palabra aquí era para María, y María le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí es la palabra rema, la palabra que le habla directamente a ella en una situación específica.
En el griego esto aparece como palabra rema. Ustedes pueden ver en diccionarios, en libros que cuando aparece la palabra, así la palabra aparece después entre paréntesis rema o rema o logos. Entonces aquí estamos entendiendo cuándo es una palabra que se refiere a la Biblia, al conocimiento que todos tenemos en la palabra de Dios, y cuándo se refiere a una situación específica. Cada uno tenemos diferentes necesidades. Yo le aseguro que si hoy empezamos a preguntar cuál es tu necesidad, hermano Humberto, hermano Pedro, cada uno tenemos una necesidad específica. Y la palabra que Dios hable en este día puede ser que a mí me habla para cumplir la necesidad que yo tengo, pero al hermano le habla de otra manera para cumplir su necesidad. Entonces tenemos que tener el conocimiento, saber distinguir cuando Dios nos habla en una manera especial a nosotros. Entonces es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Tenemos que dedicar ese tiempo, tenemos que conocer la palabra de Dios para distinguir. Había un ejemplo de una muchacha, una señorita que vino a los pies de Cristo, y ella comentaba que en su vida, desde su niñez, ella tenía temores, tenía miedo, pero específicamente a la oscuridad. Ella no podía estar en un cuarto oscuro, en una casa oscura, y tenía temor, tenía miedo. Ella tenía que tener todas las luces de la casa encendidas, los pasillos, los baños, las recámaras, las cocinas, el basement. Imagínense el papá de esta niña, todo lo que le salía el bill de la luz, el recibo de la luz, estando detrás de ella todos los días, pues solamente encendiendo donde la niña estaba, porque tenía temor. Y ella vino a los pies de Cristo y aceptó al Señor, pero los temores seguían, tenía miedo de la oscuridad. Y muchas veces nosotros seguimos así, tenemos luchas, tenemos temores, tenemos inseguridades, aun cuando estamos en los caminos de Dios. Y esos temores, esas luchas, pruebas, no van a salir de nosotros si nosotros no oímos a la palabra de Dios, a la voz de Dios, cuando es una palabra rema, que Dios quiere librarnos de esa opresión, de esa lucha, de esa prueba por la que nosotros tenemos batallando por años. En este caso, esta joven luchaba con el miedo a la oscuridad. Pero un día, leyendo la palabra, ya era cristiana, y ella lee un texto donde dice la palabra, no temas. Y ella, como que esta palabra vino y como que la despertó, y dijo, es Dios hablándome a mí, diciéndome, no temas. Y yo no había visto esta palabra antes, en este tiempo que tengo sirviendo a Dios. Y esa palabra como que cambió su mente en ese momento, y empezó a escudriñar las escrituras, a leer y a profundizar más en la palabra donde decía no temas, y encontró que más de 300 veces está escrita la palabra no temas, y ella no se había dado cuenta. Ella no miraba lo que Dios quería hablarle. Quizás Dios tenía palabra para ella, para sacar ese temor, ese miedo de ella, pero la palabra pasaba así. Quizás la había leído, pero nunca la había apropiado, nunca había dicho, es el Señor hablándome a mí directamente. Muchas veces estamos aquí nosotros y el Señor te habla para dar la solución al problema que tú tienes, y dejas que la palabra pase por encima de ti. Amén. Estamos aquí en la reunión, en el servicio, y la palabra de Dios viene porque Dios sabe tu necesidad, pero tú estás pensando en qué vas a hacer mañana en el trabajo, o qué vas a cocinar llegando a la casa, o a qué restaurante vas a ir saliendo de aquí para comer, y la palabra de Dios se va, y tú sigues igual, y se repite cada domingo. Tú tienes una lucha, un problema, y dejas que la palabra de Dios, esa palabra rema que quiere hablar a tu vida, pase y la dejas ir. Amén. ¿Cuántos han estado en esa situación? Dios quiere hablarnos. El hecho de que estemos aquí, nosotros estamos porque queremos que Dios hable a nuestras vidas. Y siempre Dios nos habla. Así como a esta jovencita, Dios le habló, Dios estaba tratando de hacerle ver que no debería de tener temor, pero ella no entendía o no analizaba ese poder que había en la palabra de Dios, donde decía, no temas. Hasta que un día ella despertó y fue libre, y nunca más volvió a tener temor.
cuando ella entendió esta palabra, que Dios le hablaba directamente a ella, no más temor a la oscuridad. Así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros. El problema de ella era la oscuridad, el temor a la oscuridad. El problema con nosotros es que cuando la palabra de Dios viene a veces a nuestras vidas, no va a causar ningún efecto si no la creemos. Si nosotros no le damos valor a esa palabra que Dios quiere hablarnos, aunque sea la palabra de Dios, aunque sea la palabra rema que quiere venir directamente a ti en tu necesidad específica, no va a tener ningún efecto si tú no la crees. Por eso el título del mensaje se llama El poder de la fe. ¿Tiene poder la fe que tú tienes o solamente es una fe superficial? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Estás aquí atento a ver qué Dios tiene para ti en este día? ¿O estás aquí solamente por cumplir un domingo más en la iglesia? ¿Cómo es tu situación? ¿Estás aquí con un corazón abierto, con una mente abierta, con tu oído espiritual abierto para ver qué Dios tiene para ti en este día? ¿Cómo es nuestra fe? Si esta fe no la ponemos por obra, no la creemos, la fe no tiene ningún poder en tu vida. La puede tener en mi vida, en la de los demás hermanos, pero no en tu vida porque no la crees. Tenemos que creer la palabra de Dios. Entonces aquí la importancia de la fe es creerla. Si Dios te da una palabra para el momento y tú dices, yo no creo que Dios va a obrar. Si Dios te dice que tú estás enfermo y Él te puede sanar en este día y tú dices, yo no creo que Dios me pueda sanar. Tú mismo estás cerrando la puerta para que Dios cumpla el propósito en esa necesidad que tú tienes. Amén. Tenemos que creer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si no la creemos, no va a causar ningún efecto. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de esto en Juan capítulo 14, 23, acerca de cuando habla de logos, de rema en la palabra de Dios. Dicen en el verso 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí se refiere a la palabra de Dios. El que me ama, dice Jesús, mi palabra, logos, guardará. Toda la escritura. Dice, y mi Padre que le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra, otra vez allí, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra de Dios es del Padre, de Dios nuestro Padre celestial. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Amén. Si tú has aceptado a Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo ha venido a tu vida. Si tú has aceptado a Cristo, dice aquí, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y os recordará todo lo que Él nos ha dicho. Amén. Muchas veces hay hermanos, hermanas, no en esta iglesia, en otras, que dicen, no, a mí no me gusta cómo el hermano enseña. Y este pastor no enseña la palabra. Pero aquí yo veo que la Biblia dice que el que nos enseña es el Espíritu Santo. El Señor solamente usa a los predicadores, a los líderes en las células, en los estudios bíblicos para exponer la palabra. Pero el Espíritu Santo que está en ti, que vive en ti, que mora en ti, es el que le da ese toque final a la palabra de Dios para que tú la apliques, la aprendas y la pongas por obra en tu vida. Así puedes estar en un mensaje de Billy Graham o de uno de los mejores predicadores, pero si tú no crees la palabra, si tú no dejas que el Espíritu Santo te enseñe y la puedas poner por obra, esa palabra no va a causar ningún efecto. Así puedas estar enfrente del mejor predicador del mundo. Tenemos que creer que el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. No es el hombre, no es la persona. Pero también aquí se corre un riesgo. Si no entendemos la palabra,
muchas veces los predicadores, los líderes en las iglesias la malinterpretan. Por eso es importante ir a la palabra, estudiarla, escudriñarla, porque muchas veces oímos que los líderes dicen a algún diácono, a algún miembro en la iglesia: hermano, usted predique ahora. Y el hermano dice: hermano, pero yo no sé, no me preparé. Usted no se preocupe, el Espíritu Santo le va a enseñar. La Biblia dice allí en Juan que el Espíritu Santo es el que lo va a enseñar y le va a dar las palabras. Pero ¿cómo si no está hablando de esto? La Biblia nos dice el apóstol Pablo en muchas ocasiones que tenemos que prepararnos, estudiar, hablar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, en orden. Tenemos que prepararnos, no es nada más subirnos. Y por otro lado también hay hermanos que vienen y le dicen: hermano, usted póngame a predicar y yo predico. Y no me tiene que decir que me prepare, yo ese mismo día predico, yo siempre estoy preparado. Y entonces allí es donde a veces se malinterpreta, porque decimos: si el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recordará, pues Él es el que va a hacer la obra en el predicador. Y a veces malinterpretamos la Biblia. Y muchas veces el predicador se afana o se sacrifica para enseñarle a la gente, porque los mira muy incrédulos, como muy desenfocados, y dice: ¿cómo hago para que entiendan lo que quiero enseñarles? Y empieza a buscar maneras o formas de querer enseñar a la congregación, pero la congregación está desenfocada. ¿Por qué? Porque no le están dando el lugar al Espíritu Santo a que hable a sus vidas. Entonces el predicador también muchas veces tiene ese afán de querer enseñar a la iglesia, pero en las fuerzas de él. Y de aquí también que muchos pues malinterpretan la palabra de Dios. Juan capítulo 16 verso 8 dice, no está ahí en la pantalla, pero dice que: y cuando Él venga, Él convencerá de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, no es el predicador. El predicador, el líder, habla la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos convence. Él es el que nos redarguye, el que nos dice: sí, estás mal, tienes que arrepentirte, le estás fallando a Dios, dedica tiempo, arrepiéntete, apártate del pecado. Es el Espíritu Santo, porque el predicador, el líder, no está allí con ustedes después de que salimos de la iglesia. El Espíritu Santo es el que va con nosotros y nos guía y nos dirige y nos enseña todo. Él es el que nos cuida. El pastor no los va a andar cuidando allá a ver qué andan haciendo cada uno. Es el Espíritu Santo. Entonces cuando dice aquí: y os recordará todo lo que yo os he dicho, el Espíritu Santo usa de la palabra logos, de la Biblia. Pero mire lo que dice aquí: Él os recordará. Cuando uno dice Él os recordará, o yo te digo a ti: hermano Bab Torres, ¿te recuerdas que hace unas semanas estuvimos allí en el restaurante comiendo? Y dice: sí, es cierto, me recuerdo, pero fue algo que ya pasó. Yo no le voy a decir al hermano: ¿te recuerdas de esto, de algo que no ha pasado? Porque no tiene lógica. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice: el Espíritu Santo os recordará las cosas, todo lo que yo os he dicho, quiere decir que cuando tú lees la palabra de Dios, no te la vas a memorizar toda, pero algo queda en tu corazón y en tu mente. Y en el momento adecuado, en el momento preciso, viene el Espíritu Santo y te dice: ¿te recuerdas que si estás enfermo, la palabra de Dios dice: por tu llaga fuiste curado, por tu llaga fuiste sanado? Amén. ¿Cómo nos va a recordar el Espíritu Santo algo que nunca hemos leído? Algo que nunca hemos adquirido, que nunca hemos puesto en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, si no leemos la palabra de Dios. ¿De dónde va a agarrar el Espíritu Santo palabra rema para que nos hable directamente en la situación específica y nos diga: ¿te recuerdas lo que leíste cuando estabas leyendo en tal libro que decía: no temas, yo estoy contigo? Amén. Si no leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede recordarnos nada. El Espíritu Santo es en nosotros como cuando tú compras una computadora. ¿Cuántos han comprado una computadora nueva? Nueva. Esas computadoras no traen todo. No traen Facebook, no traen las cuentas de tus bancos, no traen
la Biblia, que ahora mucho se usa, hay que descargar aplicaciones, hay que instalarle programas, hay que cargarla a esa computadora para que pueda funcionar. Tú no le puedes hacer clic ahí a la computadora y decir quiero hacer un pago de la electricidad o de mi carro a través del internet si tú no le has puesto la información de tu banco, de tu cuenta, de a quién le vas a pagar. ¿Por qué? Porque no le has puesto esa información. Así es Dios con nosotros. El Espíritu Santo no nos va a recordar cosas que no le hemos puesto a nuestra vida, de la palabra de Dios, de logos, de la Biblia, de lo que son los libros de la Escritura, como Dios nos habla a nosotros. Tenemos que alimentarla, tenemos que descargar esas aplicaciones para que cuando el Espíritu Santo le haga clic, ahí está. Palabra que necesitas de enfermedad, de sanidad, de liberación, de opresión, cualquier sea la necesidad que tú estás atravesando, tú ya la pusiste, ya descargaste esa aplicación en tu vida espiritual de la palabra de Dios. Si tú nunca lees la Biblia, si tú nunca abres la Biblia, si tú no vienes a la iglesia, si tú vienes a la iglesia y te estás durmiendo o estás platicando o estás pensando en otras cosas y la palabra de Dios pasa y no la retienes, el Espíritu Santo no te puede recordar porque tú haz de cuenta que no viste nada. Tenemos que cargar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, con la palabra logos, que es la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo o no, o los estoy confundiendo? Amén. Es muy importante que leamos la Biblia. Tenemos que dedicar tiempo entendiendo la Biblia, leyendo. Así es como aprendemos que la fe está basada en la palabra de Dios, en lo que es logos, la palabra de Dios. Cuando Dios te habla a ti personalmente, tú sabes, tú conoces su voz. ¿Por qué? Porque has leído la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Escritura. A través de su palabra es como nosotros tenemos una relación con Dios. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Cuando tú estabas noviando en mis tiempos, allá muchos años atrás se usaban cartitas, ahora ya se usan los textos, el internet, el Facebook. Pero ¿cómo le vas a hablar a una persona, a expresar, cómo la vas a conocer si no te comunicas con ella? Y la manera más eficaz es comunicarnos con Dios, conocer a Dios a través de su palabra y de la oración, dedicar tiempo con Él, conocerlo más. Hay riesgos que se corren si nosotros no leemos la palabra, no conocemos la palabra y después decimos, Dios me habló. Mucha gente, usted ha oído eso que dicen, Dios me habló. Pero muchas veces no es Dios, son nuestras emociones, son cosas que a veces nosotros quisiéramos que pasaran y decimos que es la voz de Dios, pero si esa voz o ese sentir que tú tienes, que Dios te habla, no va en línea con la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber si es Dios o no es Dios quien te está hablando? Tenemos que conocer su palabra para decir si realmente es Dios el que nos está hablando. El cristianismo, el ser cristiano, la fe que nosotros tenemos, la fe que nosotros debemos hacer y formar en nuestras vidas, no debe de estar basada en otras cosas, en tradiciones, en prácticas, en obras humanas. Debe de estar basada en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si tu fe está basada en otras cosas, en eso que se usa mucho ahora en el internet, que estás tú allí viendo tus mensajes y de repente alguien te pone ahí un mensaje que si tú no mandas este mensaje a 45 contactos, que Dios va a mandar un castigo sobre ti y va a venir una maldición, y tú corriendo, ay, sí lo voy a hacer porque si no Dios me va a castigar, y hasta inventas contactos. Si tú no tienes contactos, tú te lo crees. ¿Por qué? Porque piensas que eso es la fe, que eso es como Dios trabaja, y empiezas a inventar ahí contactos para mandarles ese mensaje, porque si no completas los 45, entonces ¿qué vas a hacer? Te va a llegar una maldición. Esa fe no funciona, Dios no trabaja así. Nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios,
en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado cuando decimos, Dios me habló. Tenemos que saber el significado. En Mateo capítulo 10, verso 17, dice, y guardaos de los hombres. Aquí dice de la gente mala. Evita a la gente mala. ¿Por qué? Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire lo que dice aquí. Aquí está hablando de persecución, ¿verdad? Si usted, yo sé que todos son inteligentes, pero no necesitan ir a la universidad para ver lo que está hablando aquí este mensaje. Es de persecución, no es otra cosa. Es que dice que van a ser llevados ante las autoridades y van a ser enjuiciados, y dice allí, no se preocupen, el Espíritu Santo les dará lo que tienen que hablar. Amén. Entonces, ahí vemos que se trata de persecución. Tenemos que entender cuándo es la voz de Dios. No es de predicar, no es de enseñar la palabra de Dios y dejar que, bueno, ahí dice que el Espíritu Santo, que Dios me va a dar las palabras que yo tengo que contestar. Muchas veces nosotros nos preparamos para predicar un mensaje o un estudio bíblico y apuntamos y tenemos todo y decimos, ya lo tengo, ya tengo todo planeado, y cuando estamos allí a la mera hora se nos olvidó todo. Amén. Y según ya lo teníamos listos. Y como creyentes también muchas veces pasa que cuando viene la situación difícil, el problema, la enfermedad, todas las escrituras se nos olvidan. Y decimos, yo ya lo sé todo, yo ya conozco la palabra de Dios, pero en el momento de la situación se nos borra todo el cassette, todo el tape, y no se nos viene ninguna palabra de la Biblia, y no decimos, ¿y aquí qué palabra repito? Hasta que ya pasa todo el temor, el miedo y el problema, ya el Señor nos empieza a dar paz y decir, acuérdate que la palabra de Dios dice esto, y no tengas temor, yo estoy contigo. Pero al principio todo se nos borra de lo que nosotros humanamente habíamos preparado. En Hechos capítulo 8, verso 29, dice, y el Espíritu de Dios, todos conocen esta historia, ¿verdad? La historia de Felipe, cuando el Espíritu lo llevó a hablarle al eunuco. Dice, y el Espíritu de Dios dijo a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe. Aquí dice, ¿cómo es que Dios nos habla? Mucha gente creen que ya Dios no habla ahora. Creen que dicen, y aún se oye muchos predicadores o personas que conocen la palabra de Dios, no, ya Dios no habla, Dios habló en la palabra de Dios y ahí está todo. Pero aquí vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habló a Felipe en una forma directa, una palabra rema específica para él. Dice, acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos que esa palabra era para él. No era para otra gente. Dios le estaba hablando directamente a Felipe. Y Dios le da una orden. La palabra rema no siempre es a nosotros con el propósito de bendecirnos, de sanarnos, de prosperarnos, porque muchas veces creemos que siempre la palabra que Dios habla a nuestra vida es en una situación de necesidad, de que estoy en un problema y Dios me tiene que sanar o prosperar o dar o bendecir. Pero en este caso vemos que fue para hacer la obra de evangelismo. Y muchas veces Dios nos habla a través de la palabra diciendo, ve y háblale a tu vecina o a tu compañera de trabajo del evangelio. Preséntale el evangelio, el plan de salvación, porque Dios sabe que algo malo puede pasar. Y tú dices, pues sí, yo sé que Dios me está hablando, pero no, ¿qué va a decir la vecina o la compañera? Me van a decir que soy aleluya y que soy religiosa o se va a burlar de mí. Mejor no. ¿Y qué pasaría si esa persona muere y Dios te habló?
y Dios te dijo, ve y predícale el evangelio y háblale el plan de salvación, ¿cómo va a estar tu conciencia después si a esta persona le pasa algo malo? Dice la Biblia que Dios va a reclamar la sangre de aquellos que se pierden si nosotros no les hablamos. Nosotros vamos a ser culpables de que ellos se pierdan si nosotros no obedecemos la voz de Dios cuando Dios dice, ve y háblale. Entonces aquí vemos que Felipe obedeció. Él obedeció esta palabra que Dios le estaba hablando y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este era solamente como una introducción para abrir una conversación. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire cómo ahí Felipe es obediente a la voz de Dios. Felipe sabía que era Dios el que le hablaba en una manera específica. ¿Para qué? Para salvar a este hombre, al eunuco. Y él obedeció. Por eso digo, nuestra fe, la fe tiene poder cuando tú la crees y la pones por obra, la pones en práctica. Cuando Dios te hable algo, tú tienes que decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. Envíame, yo lo haré. No empezar a decir, no, yo creo que esto no es para mí. Creerlo. ¿Por qué? Porque de esto depende que una persona se salve. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El mismo eunuco, él le dice, me has hablado del evangelio, me has expuesto el plan de salvación, yo lo he creído, sé que después de la conversión, de aceptar a Cristo, de creer en Él, viene el bautismo y allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Para creer, para decir que somos salvos, que hemos creído en Cristo o que podemos creer en Cristo. Dice, tenemos que creer de todo corazón. Muchas veces en la congregación hay personas que me dicen que si creo que ya están listas para ser bautizadas, que tienen tantos años, pero la realidad es que puedes tener 20 años y no entender, o puedes tener 6 meses y puedes entender la palabra de Dios. Muchas veces tenemos 10 años en el evangelio y todavía estamos así como sacados del lugar, como que no entendemos y vivimos en la iglesia y crecemos en la iglesia, pero no hemos entendido el plan de salvación. Y aquí le dice Felipe, si tú has entendido de corazón, podemos hacerlo. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren lo que causó el hecho de que Felipe creyera la palabra de Dios, la palabra rema que había venido a su vida y obedecerla. Le dio poder a esa palabra y la fe de Felipe se activó y obedeció y produjo el cambio en la vida de este hombre. ¿Cómo creería el eunuco si Felipe no hubiera obedecido a ese llamado que Dios le hizo? ¿Cómo se hubiera él convertido? Si él mismo dijo, si no hay nadie quien me explique. Felipe recibió la palabra rema, la palabra que era específicamente para él.
Tenemos que estar con nuestros oídos atentos a la palabra de Dios y ponerla por obra cuando Él nos llama. Esa es la diferencia en lo que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y la palabra rema, que es una palabra directa a nosotros para poder nosotros apropiarla en una situación específica cuando estamos pasando una necesidad, una situación. Yo no sé cuál es tu necesidad en este día, yo no sé cuál es tu situación, pero si Dios te ha hablado a través de este mensaje, de estas escrituras, yo te pido que te pongas de pie conmigo. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Tú sabes mi situación, tú sabes mi necesidad, tú sabes de qué tengo yo necesidad en este día. El problema de cada uno de ustedes puede ser diferente de los demás, y Dios obra y Dios trata de diferentes maneras con cada vida. Tu problema no es mi problema en este día, tu necesidad no es mi necesidad en este día, pero todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas por qué orar, por qué buscar de Dios. Si Dios te ha hablado aquí a través de su palabra y tú dices: esa palabra era para mí, yo creo que eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Muchas veces nos molestamos cuando el predicador habla algo que dice: de seguro ya alguien le contó mi vida, y ya está tirando ahí las pedradas, y a veces hasta lo hacen a uno allá saliendo a un lado: oiga, pastor, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué no me lo dice acá en persona? ¿Por qué lo tiene que decir allá del púlpito? Amén. Y nos enojamos cuando Dios nos habla la palabra. Y mi pregunta es: si nosotros estamos aquí en este día, ¿cuál es el propósito de estar aquí reunidos en este día? Para venir y saludarnos y conocernos y platicar y decir qué vas a hacer mañana, el día de Pioneer, o dónde vas a ir a tener una carnita asada o unos elotitos. Y ese no es el propósito de este día, de venir aquí a reunirnos. El propósito de estar aquí reunidos es venir y decir: Señor, háblame, quiero oír tu voz en mi necesidad, tú conoces lo que estoy pasando. Y si tú estás dispuesto, no te vas a molestar, no te vas a enojar cuando la palabra de Dios va directa a ti. Porque si no entendemos que estamos aquí para que Dios nos hable y venimos y decimos: ¿por qué me está, a ver, pastor, esa palabra lo dijo por mí o por quién más? Y dice uno: no, lo dije por la señora Chona que está allá en el negocio de Ogden, en el changarro allá haciendo tortas. ¿Cómo va a ser para ella la palabra de Dios si ella no está aquí? Amén. Si nosotros estamos aquí, la palabra de Dios es para nosotros, no es para la persona que no vino en este día. Amén. Te voy a pedir que ores conmigo, que nos unamos en oración y que le digamos: Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos motiva, Señor, a buscar de ti. Tu palabra nos guía a ser obedientes, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Tú sabes lo que yo necesito en este día. Tú sabes de qué tengo necesidad. Te pido que obres en mi vida, en mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi salud. Cualquiera que sea tu necesidad, ponla en las manos de Dios en este día. Te damos gracias, Padre. Si hay alguien que no ha conocido del Señor en este día, o que se ha apartado, que se ha alejado, que en algún momento aceptó a Cristo como su Señor, pero por alguna razón, algún motivo se apartó de Él, yo te pido que hoy, si no quieres pasar aquí al frente, allí donde tú estás, que tú le digas: Señor Jesús, te pido perdón. Sea que me he apartado, sea que nunca te he aceptado como mi Señor, te pido perdón. Ven a mi vida, entra en mi corazón, perdóname. Te pido perdón por aquellos pecados que aún ni siquiera me acuerdo de ellos. Te pido que me ayudes, quiero servirte, quiero ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me salves, que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien